Buenos días, mi nombre es Huerta Contreras César Andrés, estudiante de Elite Más de la carrera de Ingeniería Electrónica, grupo tercero A. Y hoy voy a realizar lo que es la práctica número 2, que es sobre análisis de circuitos en corriente directa con diodos. El material que voy a necesitar son dos diodos rectificadores, obviamente que sean iguales, en mi caso son de silicio, 1N4001, una fuente de alimentación que en mi caso es de 12 volts, una resistencia de 6.7 kilo ohms. Y bueno, aquí tengo el circuito en serie. Aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación, luego pasamos a los dos diodos de silicio en serie y para finalizar lo que es la resistencia en tierra. Bueno, aquí tenemos los cálculos. Si yo quiero saber el voltaje que pasa en esta resistencia, simplemente es la diferencia de estos dos voltajes por la diferencia de estos dos voltajes entre la fuente. Entonces es 0.7 más 0.7 se suman 1.4 volts. Entonces es 12.07, que es lo que me arroja a mí en físico la fuente de 12 menos 1.4 volts. Y ya tenemos calculado lo que es el voltaje en la resistencia. En la resistencia tiene que haber un voltaje, que ahorita lo voy a medir, de 10.67 volts. Ahora bien, para sacar la intensidad de acuerdo a la ley de Ohm, es voltaje entre resistencia, que es 10.67 volts entre 6.7 kilo ohms, dando como resultado 1.59 miliamperios. Así que bueno, hoy voy a realizar las mediciones. Ya aquí con el circuito armado y con las puntas del multímetro ya en medición, en voltímetro, ahí están ya midiendo en paralelo lo que es el voltaje en la resistencia. Ahora lo que toca es pues observarle el multímetro cuánto está arrojando. Nos está arrojando un valor de 10.69, 10.72, 10.69, lo cual aquí lo voy a anotar. Este voltaje es de otro circuito, 10.69 volts a 10.72, se podía observar en el video. Así que bueno, como se puede observar, no se aleja mucho de lo que es los cálculos. Ahí se pueden observar lo que dio, y eso es lo que dio en medición en físico. Bueno, ahora pasando a lo que es con el circuito en paralelo, con los mismos diodos y la misma resistencia y el mismo voltaje. Aquí lo tenemos, partimos de lo que es de izquierda a derecha con la fuente de alimentación de 12 volts, luego pasamos a la resistencia y los dos diodos en paralelo. Bueno, ya sabemos que los diodos de silicio funcionan a 0.7 volts, entonces aquí los tenemos, es el mismo, no se suman como en el anterior caso. Así que simplemente si yo quiero hallar el voltaje que hay en esta resistencia, es 12.07, que es lo que está arrojando a mi fuente, menos 0.7, que es lo que tiene de voltaje el diodo. Esto nos da un resultado de 11.37 volts, que es lo que nos tiene que marcar el multímetro ahorita a la hora de medir. Pasamos ahora con la intensidad. La intensidad, de acuerdo a la ley de Ohm, es voltaje entre resistencia. Tenemos que es este voltaje, 11.37 entre 6.7, dándonos 1.69 miliamperios. Este es el miliamperaje total que llega aquí a la resistencia, pero como este es un circuito divisor de voltaje y llega la corriente aquí, la vamos a llamar I1, y se divide en dos partes, dando así 0.845 miliamperios en el diodo 1 y 0.845 en el diodo 2. Estos dos es la suma, y la suma de estos dos da igual el resultado de la resistencia, que es lo que más adelante se comprobará. Pero vamos a pasar ahora a lo que es medir este voltaje, a ver qué tanto se acerca a la realidad. Ya aquí con mi circuito en paralelo voy a comenzar a lo que es a medir. Voy a tomar la parte positiva de mi multímetro y la voy a medir aquí, ahí. Recordemos que para medir voltajes en paralelo, y la otra parte la voy a colocar aquí. En realidad no importa si atraviesa con diodos. Nos está dando un voltaje de
11.48 volts en el multímetro y en los cálculos 11.37. Así que lo voy a anotar aquí como referencia, 11.48 volts en multímetro. Y bueno, aquí ya estaría terminada lo que es la práctica, es muy sencilla y así quedaría el circuito ya. Y bueno, de mi parte sería todo.